parte de esta jornada de las últimas horas y por supuesto tiene que ver con este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y es que mire, Irán atacó 2 bases estadounidenses en Irak y según los guardianes de la revolución, este es el primer paso de su dura venganza por el asesinato del general Soleimani. Vea usted. Irán atacó el miércoles 2 bases militares en Irak, en las que hay desplegados soldados estadounidenses. En plena noche y en tan solo media hora, un total de 22 misiles balísticos cayeron sobre las bases de Ain al-Assad en el oeste del país y Erbil en el norte. Los ataques se produjeron exactamente a la misma hora en que un dron estadounidense mató el pasado viernes al general iraní Qasem Soleimani, cerca del aeropuerto de Bagdad. Se trata de la primera respuesta de Teherán a la muerte del popular general, quien era considerado el arquitecto de la estrategia de Teherán en Oriente Medio. En Irak, el gobierno indicó que recibió un mensaje oficial verbal de Irán, informándole que era inminente un ataque con misiles a las fuerzas estadounidenses en su territorio. Según el ejército iraquí, los bombardeos no causaron víctimas entre sus militares. El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, indicó a su vez que el ataque fue una bofetada en la cara de Estados Unidos y reclamó vengar la muerte de Soleimani. Lo importante es la confrontación. Las acciones militares de este tipo no son suficientes en este caso. Lo importante es que termine la presencia corrupta de Estados Unidos en esta región. Las reacciones al ataque no se hicieron esperar. El Reino Unido y Alemania, que tienen presencia militar en Irak, condenaron con firmeza la respuesta de Teherán, mientras que China llamó a la moderación. La Unión Europea lo consideró una escalada. El uso de armas debe detenerse ahora para dar espacio al diálogo. Todos estamos llamados a hacer todo lo posible para reactivar las conversaciones. Según el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif, su país no busca una escalada o la guerra. Aseguró que las represalias fueron proporcionadas y se daban por terminadas. Pero ante temores a otros ataques, la Agencia Federal de la Aviación estadounidense, la FAA, prohibió que los aviones civiles estadounidenses sobrevuelen Irak, Irán y la región del Golfo. Y en este momento nos da muchísimo gusto entablar comunicación con el doctor Alfredo Jalife, uno de los especialistas en geopolítica más reconocidos. Muchísimo gusto. Bienvenido a Señal Global. Muchas gracias por tomar la comunicación con este espacio. Si fuera tan amable de brindarnos una lectura de esta problemática en Medio Oriente, esta problemática entre Irán y los Estados Unidos. Hay que decirlo, es una situación que lleva ya años, no es una situación nueva. Sin embargo, en las últimas semanas, en los últimos días, ha escalado la tensión en esta región. Bueno, en resumen, son muchos años, me voy a ir hasta 1979, pero ya el presidente Obama había resuelto uno de los problemas globales, que era el asunto del enriquecimiento de uranio de parte de Irán, y así se había llegado a un acuerdo que se conoció como el 5+1, el 5P+1, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Bueno, este acuerdo fue, a mi juicio, muy creativo, y al llegar al poder el presidente Trump, que es un gran aliado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, hoy saliente, él abrogó unilateralmente el tratado con Irán e inició una serie de sanciones que tenían como objetivo mejorar el supuesto acuerdo que había conseguido Irán con Obama y agregar 2 puntos más que no venían en el acuerdo y en el que pues naturalmente no siguieron ni Rusia, ni China, ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Alemania. Uno de ellos era, no se sabe en qué términos, pero hoy incluso lo manejó Trump en su conferencia, en su anuncio a la nación de que iba a diluir su vino y en qué términos iban a disminuir
el número de misiles que posee Irán, que ayer se vio que atacaron a 2 bases de Estados Unidos en Irak. Y la otra es disminuir su influencia en la región, lo cual también es muy inespecífico porque existen chiitas, el 75% de Irak, podríamos decir que la tercera parte del Líbano son chiitas, hay otra gran parte de chiitas en Bahrein, la mayoría, también en Siria, etcétera. Entonces, ya no se diga en Pakistán y en Afganistán. Muy difícil ver cuáles son los alcances de lo que hoy volvió a reiterar Trump. Eso es muy interesante. Vuelve a pedir la disminución de misiles de Irán, vuelve a hablar de la influencia que él habla en términos de terrorismo, etcétera, en la región, y sobre todo, y ahí fue muy categórico, que dijo que en su periodo él no va a aceptar una bomba nuclear de parte de Irán, lo cual también es muy asimétrico porque lo que se ha visto con Trump es de que pisotea todos los acuerdos internacionales. Un día dice una cosa, al día se desdice, es muy contradictorio, y esto pues tiene en ascuas al mundo porque pues él impone las reglas y quiere que el mundo pues se atenga a ellas. Por ejemplo, el día de antier, incluso en el mismo Partido Republicano, en el mismo Estados Unidos, en general, pues había amenazado con destruir los 52 sitios, que no son tantos, pero él los puso en 52, y lo dijo que es por el número de rehenes que había capturado Irán en la época del presidente Carter, haciendo alusión a ese número, y los sitios arqueológicos que ya son patrimonio de la humanidad de acuerdo a la UNESCO. Entonces, esto naturalmente causó como gran malestar en todo el mundo y se tuvo que retractar. Entonces, estamos bien. Yo anoche le estaba haciendo mis apreciaciones. Tenemos un presidente que es ludópata. ¿Qué quiere decir esto? Que es un gambler, es un jugador profesional. Y ha sido bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Manejó casinos, le encantan las peleas de box, ha sido un exitoso empresario inmobiliario, pero las relaciones internacionales no se manejan así. Las relaciones internacionales tienen muchos amarres, y por eso el mundo entró en pánico. Incluso se hablaba de una tercera guerra mundial en las redes, lo cual yo también aminoré, porque dije, bueno, es que Irán no tiene la capacidad que posee Estados Unidos. Estados Unidos es la segunda potencia nuclear después de Rusia. Entonces, ahí no habría una guerra mundial si es que no interfiere o interviene Rusia. Curiosamente, mientras Trump hace su discurso, hoy lo hizo, y ayer se dio el lanzamiento de misiles de Irán, que también hay que decirlo, fue muy proporcional, muy calibrado, como que Irán no quiere arriesgarse, pues a que había en el horizonte un grave peligro. En caso de que Irán hubiese cobrado víctimas o en sus ataques, víctimas estadounidenses, sí estaba planeando en el horizonte la posibilidad, no lo digo yo, lo dice uno de los máximos expertos en materia nuclear de Estados Unidos, que se llama Scott Ritter. Ritter se escribe R-I-T-R, a quien le tocó negociar el acuerdo de armas intermedias con Rusia, y que también le toca la inspección de las famosas armas de destrucción masiva en la época de Saddam Hussein, que nunca existieron. Y Scott Ritter decía, hay que tener mucho cuidado porque Trump sí puede lanzar una bomba nuclear sobre Irán. Yo creo que esto lo tomaron muy en cuenta los iraníes. La respuesta fue muy, yo diría, demasiado benigna, lo cual es bueno para la paz mundial, pero hay que ver qué tanto le beneficia en última instancia
a Irán, que tenía la presión también de su población, que exigía la venganza por el asesinato de su ya icónico general iraní Soleimani. Doctor, ¿era una reacción natural por parte de Irán de pues responder al ataque por parte de Estados Unidos? Y también si Estados Unidos ya estaba avisado, ya sabía de este ataque por parte de Irán, porque pues efectivamente no hubo bajas estadounidenses en estos ataques. Se maneja eso, hoy Reuters lo está manejando mucho, es una agencia británica, incluso se maneja que Irán había avisado a Irak sobre el lanzamiento de sus misiles. Entonces podemos decir que fue un ataque destinado para atemperar los ánimos de la población que clamaba venganza, y por otra parte que no llevase a mayor consecuencias y a represalias masivas y yo diría incluso hasta letales de parte de Estados Unidos. Por ello quizás hoy tengamos una situación que yo diría de pausa. Aquí no hay tregua, no hay negociaciones entre los dos todavía. Todos los países árabes, las petromonarquías que están en el Golfo Pérsico, estaban literalmente apanicadas porque sabían que iban a ser uno de los blancos de los misiles iraníes. Entonces hoy ya estamos viendo, ahorita están reanudando sus alzas las bolsas, sobre todo la de Nueva York. El petróleo está disminuyendo su precio, ayer había escalado 5%, si sumamos desde el viernes hasta el día de ayer, había alrededor de 10% del alza del petróleo, y hoy se está cayendo otro tanto, casi estaba viendo las cotizaciones 5%. Esas son señales. También está cayendo el oro. Eso quiere decir que sí estamos, yo le llamaría una pausa. Muchos están hablando de una desescalada. Bueno, yo no he visto la desescalada. La desescalada se tiene que dar en términos de militares, es decir, la salida de las tropas estadounidenses de Irak o algo parecido. No olvidemos que hace 2 días existieron declaraciones contradictorias, una de parte de un importante comandante militar en Irak que había enviado una carta al primer ministro de Irak avisándole del probable retiro de las tropas estadounidenses, que curiosamente no tenía el mismo contenido en árabe que en inglés. Eso es muy interesante señalarlo. Entonces, todavía no hay desescalada. Yo hablaría de una pausa. Si van bien las cosas, pudiera encaminarse a una desescalada. Y más adelante, si uno es muy optimista, pues se entra a negociar en términos que no sean humillantes para Irán, que no va a aceptar la rendición, que era lo que tenía quizás como objetivo Trump al haber ordenado el asesinato de este general. Lo que también quiero indicar es de que como Trump rompió todas las líneas rojas habidas y por haber, incluso en forma unilateral con un acuerdo que había elaborado el presidente Obama, insisto, en forma muy creativa, lo que hay que ver también es cómo de inmediato respondió 5 días después el presidente Putin, quien acudió a una visita a Rusia, a Siria. Ayer estuvo en Siria, incluso visitó la capital, y hoy se encuentra inaugurando un gasoducto con Turquía, que supuestamente forma parte de la OTAN, precisamente que esto no le gusta mucho a Estados Unidos. Y lo que quiero indicar con esto, que el único que puede detener la arrogancia, la bipolaridad, porque realmente es muy bipolar Trump. Un día está en su fase maníaca y otro día está en una fase depresiva, etcétera. El único que puede detener la arrogancia estadounidense en estos momentos se llama el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ayer, a mi juicio, y hoy también, hoy puso sus propias líneas rojas para que Estados Unidos tome en consideración que no está jugando con un país bananero. O sea, si Rusia interviene, la situación cambiará completamente. No, ya sería una tercera guerra mundial y quizás sea el fin del género humano, porque ahí sería un intercambio nuclear
de pronósticos muy reservados. Para entender un poquito más, sabemos que tenía poco tiempo. ¿Qué es lo que está en juego en este conflicto, doctor? Bueno, primero que nada está lo que busca Netanyahu. Netanyahu, incluso él estuvo detrás del asesinato del general iraní Soleimani. Hoy yo en el periódico La Jornada expongo, no son datos míos, son datos de la prensa de Estados Unidos, de Israel, al respecto, y del mismo primer ministro iraquí, cómo Trump le tendió una trampa al general Soleimani, que viajaba en un vuelo comercial de Damasco a Bagdad con pasaporte diplomático, y tenía una doble misión: la desescalada con Arabia Saudita, que había instado a ello el presidente Trump, y la otra era levantar el asalto de las milicias chiitas proiraníes a la embajada de Estados Unidos en Irak, y de lo cual el mismo Trump pidió la intermediación de Soleimani. Pero resulta que esto ya estaba programado por el jefe del Mossad, que se llama Yossi Cohen, y ya era, yo creo que ahí hubo un mal cálculo. Creyeron que matando a Soleimani se iba a rendir Irán, pues tuvieron el efecto totalmente contrario. La opinión pública mundial no favoreció a Trump, la opinión pública de Estados Unidos tampoco, e incluso estaba poniendo en riesgo su propia reelección. Hoy el propio Partido Republicano estaba pidiendo la desescalada, y del Partido Republicano depende la suerte del presidente Trump para que no sea defenestrado en el Senado. También está en juego dos consideraciones más que yo diría. Una está el nuevo orden regional. Por un lado tenemos a Israel, que está aliado, al menos así lo avanza la misma prensa israelí y estadounidense, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a quienes no les fue bien ni en la guerra de Siria ni en la guerra de Yemen, frente a, yo diría, a un nuevo eje de la resistencia, como así se le conoce, que es Irán, Irak, Siria y Líbano, que incluso al que se puede sumar la misma Turquía, que eso no hay que perderlo de vista. Obviamente con matices. Por ejemplo, Qatar, que es una petromonarquía en el Golfo B, no ha jalado con la respuesta y se ha ido más del lado de Irán. Esa sería la segunda opción. La tercera, está en juego quién va a controlar el petróleo de Irak. Irak tiene tanto petróleo como lo tiene Arabia Saudita, y del petróleo dependen dos consideraciones adicionales. Una es, pues Estados Unidos siempre ha controlado el petróleo de la región, pero también depende todo el mercado de los derivados financieros, en los que muchos futuros de Wall Street están vinculados a su precio. Entonces, un precio elevado en el barril del petróleo pudiera llevar a la quiebra a muchas empresas, a muchas transnacionales petroleras de Wall Street. Entonces, son muchos factores los que están en juego. ¿Puede darse la posibilidad, doctor, de que Irán ejerza presión tomando algún buque petrolero, o bien en el Golfo Pérsico, o bien cerrando el estrecho de Hormuz? ¿Se podría dar esta posibilidad o estamos lejos de esto? No, bueno, sí está, hay que tenerlo en el radar. Por hoy yo diría que hay pausa. Vamos a ver que ya cada quien se hizo daño relativo, cada quien en su medida. Sin duda sufrió mayor daño Irán en esta fase, pero también se dañó el mismo presidente Trump. Vamos a ver cómo sale frente a la opinión pública de Estados Unidos, que no ha avalado para nada su aventurismo en el Medio Oriente. Realmente el gran vencedor, guste o disguste, en el pleito de Irán y Estados Unidos es Netanyahu. Así es, pues doctor Alfredo Jalife, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su puntual explicación, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, lo mejor. Igual para usted, muchísimas gracias al doctor Alfredo Jalife, como le comento, uno de los especialistas más reconocidos en geopolítica a nivel internacional.